Quien la encontró en la montaña, mi amor, siempre tuvo noche buena, tuvo suerte, tuvo amor en mi bien. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, el pájaro la protege, mi amor, le monta guardia a la abeja, pinta su aroma en el aire, mi bien. Tener, bendita la flor morena. El lunes bendigo el agua del mar, ayer bendigo la arena, los corales y los peces también. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, la flor perfuma los campos de amor y a las espigas de avena en las horas de levante, mi bien. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena. Se trajo el cauce del río de tu amor, lo echó a correr en mis venas y vino a ser tu querer, corazón. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, se prende el sol de tu mano, mi amor, maquilla la luna llena y a las bonitas estrellas, mi bien. La flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, le dio el color al bujar, mi amor, y el olor a la canela, regaló a la semeruca el sabor. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, a ti te lo dijo Nucho, mi amor, a mí me lo dijo Elena, y que la flor te da la vida, mi bien. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, la flor te da la alegría, mi amor, la flor te alivia las penas, también te refresca el alma, mi bien. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena. Y seguimos en Los de Furia, ya hemos pasado casi 10 minutos de la medianoche, estamos en nuevo día, ya estamos en jueves, y usted tiene para decirme que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp al 156-409-177, sí, o pueden dejarnos su mensaje a través de nuestro perfil de Facebook, Los de Furia. Bien, espere que tengo que buscar un mensaje que es importante. Ahí está. Bueno. Bien, Silvia y Beatriz están ahí. Sí, Magalí también está ahí. Lo vamos está a decir, Magalí, acaba de decir. sí, Bueno, el 0963 dice muy bueno. Y el 0160 dice historia. Bien. Y espere que lo abro. Ahí está. Escúchese esta, Horacio. Cara Marcela. Invoco la imaginación para sortear el óbice a mi fantasear con el subliminal erotismo que acecha en angelical flequilio. Mano. ¿Y eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y Horacio se toca su flequillo porque mira, ya nos da como bronca a nosotros dos, porque no quiere que lo digan cosas de nuestro flequillo también. Angelical flequillo, ¿puedo poner? Sí, dispongo, bien. Estamos en el tercer bloque, ¿vio? Sí. Después de ese viene la etapa de las capitulaciones, que no es renunciar, porque la palabra capitulación en Venezuela tiene una importancia muy grande. Ajá. Porque una de las capitulaciones dio lugar a la controversia entre los dos independentistas más grandes de la historia de Venezuela, que son Miranda y Bolívar.
Pero Bien. cuando se habla de capitulaciones al comienzo, en lo que es la conquista, se refieren a los documentos firmados por los reyes de España y los jefes de las expediciones. El primer capitular, que se le daba tierras, un cargo y indios en padrinazgo como encomienda. Bien. El primero fue Cristóbal Colón, que lo terminaron echando porque era muy abusivo con los indios. Y el otro fue los Welser, unos ricos banqueros alemanes que le habían prestado gran cantidad de dinero a la corona. Obviamente no cumplieron en nada, porque ¿a qué vinieron a buscar? El dorado. Y Claro. obviamente no cumplieron en nada. Bien. La conquista del cuento se dio en 3 etapas: Oriente, los Andes y la del sur, que fue la más dura por los grandes ríos y porque ahí sí los indios presentaron una oposición terrible. Un aspecto notable en todo este abuso que fue sistemático y muy duro en Venezuela fue la aparición del fray Bartolomé de las Casas, que fue el que logró que a los indígenas se lo declarara personas. Ujú. Pero acuérdense que los negros no eran personas, eran No. cosas. Sí, Bueno, no, fray el- Bartolomé de el- las Casas logró que se declararan a los indios personas Ujú. y que se trajeran esclavos del Brasil. Él fue el que lo promovió. Sí. Pero ¿qué pasa? La corona los declaró personas, pero incapaces de hecho. ¿Qué significa eso? Que son personas, pero necesitan un padrino. Claro. ¿Qué hicieron? Legitimar la encomienda. Y lo que Fray Bartolomé de las Casas era como algo bueno, terminó siendo algo terrible, porque los indios, al ser cosas, terminaron siendo valores muebles, tenían valor, y los indios terminaron siendo gratis, los exterminaron. Sí, Bueno, pero Fray Bartolomé de las Casas hizo lo que pudo. La colonia. Las provincias que constituían Venezuela, Zampa, les digo, que no era muy importante para España. ¿Por qué? Porque no había metal. Entonces, ¿qué pasa? Por los llanos era muy bueno para la agricultura. Y era como una especie, onda Buenos Aires, miren lo parecido a Buenos Aires, Sí. era como como un gran agujero fiscal, porque todo el contrabando se daba ahí, con los ingleses, con los franceses, con los holandeses. Bien, ¿qué pasaba? También en esa época los barcos eran muy atacados, ¿por qué? Porque Venezuela estaba siendo asolada por los piratas del Caribe, que sistemáticamente atacaban los barcos. Entonces, ¿qué pasaba? Esto le vendían a los piratas comida y esto atacaban a los barcos españoles, o sea, como tomales. O sea, esto demuestra que los españoles que vivían en América no eran tan rey o muerte. Ahí van manejando, con tal de no pagar los la impuestos. Distancia Bien, pero permitía. ¿qué fue lo que tomó una importancia muy sustantiva, Zampa? A ver, el ¿qué fue? cacao, que a Ajá. partir de 1620 y durante 2 siglos fue el principal producto de exportación de los venezolanos. Sí. Bien, ¿qué pasa? Como todo, el cacao, la corona se lo terminó dando a una compañía de Guipúzcoa, así, espere que lo leo, Guipuzcoana. Claro, ¿qué pasaba? La Guipuzcoana de Caracas la fundaron en 1728. Tenía la exclusividad comercial, o sea, un monopolio. Es decir, nada se puede decir por fuera de ellos. Obviamente, ¿qué terminó siendo una compañía con tanta fuerza? Se terminó abusando. Pero no solo se terminó abusando de los indios, sino de quién? De los colonos, claramente. ¿Y qué pasa? Eso generó, indefectiblemente, las primeras movimientos independentistas. Por ejemplo, en 1749, un colono canario, Juan Francisco de León, se niega porque a los abusos de la empresa, y obviamente hizo un levantamiento, y el general Felipe Ricardo, por orden del rey, en 1751 lo pasa por las armas. Bien, hubo a partir de eso una segunda rebelión, que fue la de José Leonardo Chirino, pero esta es muy rara, porque era hijo de esclavo negro y de una mujer libre india. Con varios esclavos se levantó y prendió fuego a un montón de haciendas. Obviamente que los vecinos del lugar se pusieron en contra y lo entregaron, lo encarcelaron, y obviamente que la Real Audiencia le dio muerte. Otra conspiración inspirada en la Revolución Francesa fue mire qué rara, Emmanuel Juan y José María de Seguridad. Hicieron un movimiento multirracial, una bandera blanca, azul, amarilla y roja, en representación de los 4 grupos sociales que identificaban a la nación, y tenían el apoyo de Inglaterra y Francia. Ajá. Que vean con buenos ojos este levantamiento, pues estaban peleados con España en esos tiempos. Bien. Pero la conspiración se cayó a pique porque tomaron prisioneros a sus cabecillas, los juzgaron y Bueno, lo mataron. Una de las, en relación al personaje del que hablábamos antes, Sí. Simón Rodríguez, Sí, supuestamente tiene que exiliarse de Venezuela por haber participado de esta conspiración. la multicultural. Sí, la de Igual, sí. La de Manuel Conspiración de Igual y España. y José sí. María España, exactamente. Exactamente. José María España se Sí, en sí, España. sí, sí, sí. Pero obviamente que el gran rebelde, si los hay, es
Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, precursor de la independencia, se lo considera así, con el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos, consiguió un barco y en 1806, con 200 hombres y 2 buques más, ataca, desembarca en la costa venezolana, pero justo el lugar que elige, que es Trinidad, lo estaban esperando, le hacen una emboscada y lo obligan a retroceder con pérdidas totales. Obviamente no fue Trinidad, baja en el Golfo de Venezuela, se escapa a Trinidad, ahí sí me había equivocado, y de la isla organiza una segunda expedición y desembarca el 3 de agosto en Vela de Coro. Miranda consigue el apoyo de los colonos, pero en un primer momento, pero rápidamente le dejan de prestar atención porque lo consideraban un agente inglés porque él estaba muy en contacto con las logias masónicas. Obviamente se tuvo que escapar e exiliarse en Inglaterra, pero sin lugar a duda el que dio los primeros pasos para la independencia de Venezuela y de todo el continente de la corona española va a ser nada más y nada menos que Miranda, Francisquito para los amigos. Si se queda, ¿Cómo no me voy a en el último bloque les voy a hablar de el criollo del mundo. El criollo del Así mundo. se lo llamó el personaje que hoy voy a desandar en mi cuarto bloque. Por supuesto. Y si todos usted no nos se quedamos a queda, escuchar el si usted no cuarto se queda, se lo pierde. Ellos se van a No, yo quedar. me quedo. Horacio no se puede ir porque está haciendo los controles, pero si no también sería. Seguimos, Horacio, dale nomás. Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos. Lo que no creo en el amor a primera vista, creo en el querer a primera noche. Y te dije que pasaría porque sabía que sabías, que sabía que querías. Y fueron nubes las que usé de trampolines y tiburones los que vestí de delfines. Un arco iris de tobogán por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz. Los ruidos parecían cantos de ángeles del cielo. Y no es que yo haya estado allí, sino es que aquí no suena nada tan bueno. Sentí un fuego que me acariciaba el alma y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba. Tenía alas para atravesar las nubes y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume. Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos y jugué con ellos a las letras en segundo plano. Claro que a los pocos instantes me encogí para poder volar y volar sobre un colibrí. Sí, los árboles cantaban jazz o tal vez blues o quizás paz, tal vez algo más. Caminaba en el mar, podía parar el tiempo, acelerar, repetir con un simple movimiento. Podía quitarme la vida y nacer de nuevo porque al paraíso donde iría no sería tan bueno, era perfecto. Como si de un cuento se tratase, podía hasta crear un defecto por si lo perfecto me asustase. El hecho que por un instante entré en razón y no estaba soñando, estaba haciéndote el amor. Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti, bailando por adentro de tu cuerpo. algo tan simple como que yo voy en ti, tú vas en mí. Como dos piezas que encajan perfecto. Y aunque hay 6.000 millones de humanos tú y yo, Somos una especie que murió hace tiempo. solo que una hembra es su complemento. Por eso es tan natural querernos. En mis labios se escalaban tus cordilleras y unidos más que Pangea me acelerabas el miocardio. Cuando las olas que imitaban tus caderas reventaban en mi abdomen llenándome de tu río caldo. Besaba yo tus pies para estar en tus huellas. Mi lengua rozaba tus piernas y entre ellas. Y como una vil leguleya peleabas por el derecho a elegir en qué posición ver las estrellas. Podías reír, sudar, gemir, hablar para explicarme por qué parecía ibas a llorar y yo tocándote como quien se tira por la mañana y hace ruido de placer al hacer que nada en la cama sobran las palabras. Debería callarme ya y hacerte el amor despacio al compás de este humilde rap que es para ti, hecho para ti, escrito para ti, cantado a ti, cualquier otro adjetivo que termine en ti. Sí, a través de mis ojos tú te vieras y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras. Te viera con sed, abrazarte quisieras, ya que esa es la forma como estos ojos te miran. Iba aterrizando a las nubes de trampolines, fueron tus senos los que usé como almohadines. Y antes que se termine esta corta canción, olvidaba decirte que me encantó hacerte el amor. Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti, Bailando por adentro de tu cuerpo. algo tan simple como que yo voy en ti, tú vas en mí. Como dos piezas que encajan perfecto. Y aunque hay 6.000 millones de humanos tú y yo, Somos una especie que murió hace tiempo. solo que una hembra es su complemento. Por eso es tan natural querernos. Y ahora quién sabe cuándo volvamos
vamos a vernos. Seguimos en los de Furia. ¿Qué tiene usted para mí? Le voy a contar qué es lo que estuvimos escuchando. Entonces cuénteme. Recién Querer Querernos, sí, de Cancerbero, qué cosa rara artista esa de hip hop. Sí, sí, sí. No sé si habrán alcanzado a escuchar, pero la canción empieza con una cita de Rayuela. Ah, mira usted, qué interesante. Y anteriormente escuchamos Bendita la Flor Morena, sí, en la voz de Cecilia Todd, también una artista venezolana muy importante que ha tenido relaciones con músicos argentinos como Mercedes Sosa, por ejemplo. Y bueno, míreme usted. Sí, sí, y pueden, de hecho, en el programa de Lalo Mir, Encuentros en el Estudio, bueno, ahí ha habido un programa dedicado a ella, Cecilia Todd, y el video que compartimos en nuestro perfil es del programa. Mire qué interesante. Bueno, bien, sígame desasnando. Bueno, haga lo suyo. Dele. Vamos a hablar ahora de otro gran escritor, sí, también digamos, comparte una característica con los dos personajes a los que hacíamos referencia en los bloques anteriores, y es su participación política. Estamos hablando de sin lugar a dudas, el novelista más importante, más relevante del siglo XX dentro de la literatura venezolana, como fue Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, que no solamente no solo se destacó dentro del panorama de la literatura venezolana, sino que ha alcanzado relevancia a nivel de la literatura latinoamericana en general, y particularmente vamos a estar hablando de una de sus novelas, que es la novela de Rómulo Gallegos titulada Doña Bárbara, que se la considera un clásico dentro de la literatura hispanoamericana, pero no solamente dentro de la literatura, sino que ha habido versiones cinematográficas. Después vamos a estar refiriéndonos a esta cuestión. Telenovelas inspiradas en la novela de Rómulo Gallegos, y bueno, también hace un par de años lo dieron. Sí, es la última versión, porque hubo varias versiones, sí, la última es del año 2008. Exactamente. Bueno, obviamente es un personaje muy muy interesante. Sí, brava. Brava Doña Bárbara. Y con respecto al personaje, como todo, por un porqué, pero brava. Claro que sí. Con respecto al escritor, a Rómulo Gallegos, su participación política lo llevó incluso a ejercer el cargo de presidente de Venezuela. ¿En serio? En serio. En 1948 fue presidente por escasos 9 meses. Bueno, pero escuche, sí, fue elegido con más del 80% de la totalidad de los votos. Nunca pudo superarse eso, digamos, dentro de la historia de Venezuela. Y fue el primer mandatario presidencial del siglo XX elegido de manera directa, secreta y universal por el pueblo venezolano. Si bien su mandato fue corto, tiene esta particularidad de haber llegado a la presidencia con más del 80% de los votos. La vida literaria de Rómulo Gallegos, en realidad cultivó distintos géneros: el teatro, el cuento y por supuesto la novela. Su obra se enmarca dentro de la corriente realista, y podemos mencionar 3 temáticas fundamentales dentro de la literatura de Gallegos: la crítica de costumbres, los relatos de ambiente criollo, donde se plantea la antinomia civilización y barbarie, familiar para nosotros, ¿no? Esta dicotomía, Sarmiento. Claro que sí, y aquellos textos que describen pasiones, desequilibrios y anormalidades. Hay un marcado interés por la vida del campesinado venezolano, y en el año 1929 es cuando Rómulo Gallegos publica su novela más importante, sí, que fue Doña Bárbara. Doña Bárbara representa una Venezuela cruel, insensible por la corrupción, la traición, el despotismo y la falta de libertad. Y obviamente fue la que alcanzó el reconocimiento, que llevó a Rómulo Gallegos a adquirir reconocimiento público, y sin lugar a dudas fue la más exitosa de sus obras. Doña Bárbara se desarrolla en los llanos,
Sí. de Apure, en los predios del río Arauca. Y bueno, si quiere yo le voy a contar un poquito de qué se trata esta historia. A ver, cuénteme. Doña Bárbara era la mujer más bella de Venezuela, sí, dueña de la hacienda El Miedo, y era una terrateniente ruda, insensible, sí, pero todo esto tiene origen en una experiencia traumática que está ligada a su adolescencia, porque Bárbara viajaba en un barco pirata, sí, y bueno, se produce una rebelión y allí matan a Asdrúbal, un joven del que ella estaba enamorada. Asdrúbal le enseñaba a Bárbara a leer y escribir. Es asesinado en esa rebelión y ella es abusada por los, sí, piratas. Entonces todo esto obviamente provoca en el personaje de Doña Bárbara un resentimiento muy, muy grande y un deseo de venganza que no se extingue. Y bueno, y llega a transformarse. Esos son los fantasmas que la persiguen. Esos son los fantasmas que la persiguen, efectivamente. Sí, sí. Y la vuelven la mujer dura que es. La mujer, incluso ella aprende de los indios a usar ciertos recursos de los que se vale para engañar a los hombres, con los que solo se relaciona por una cuestión de interés personal, porque ella va a usar todos esos artilugios para ir quedándose sumado con las tierras. En Doña Bárbara es eso, siempre parezco un loro, pero esto es el paradigma de la complejidad que América, Europa atrasa 50 años con respecto, si no 100, con respecto a América. Sí. Doña Bárbara es un personaje despiadado, pero es inclusivo, porque sus hombres son indios cuando los otros terratenientes no tienen indios. Sí, o sea, los pueblos originarios son parte de los hombres. Es más, ella está en diálogo constante con los pueblos, sí, originarios. Sí. A ella la respetan. Por eso, sí, para veces se la ve mal y se, sí, va a esconder, sí, y los mismos indios la terminan escondiendo. Tal cual. Porque es eso, sí. Es un personaje sumamente complejo, sin lugar a dudas. Sí. Y bueno, aparece el personaje masculino de esta historia, sí, que es Santos Luzardo. Santos Luzardo había estudiado Derecho en la ciudad y vuelve a la hacienda para hacerse cargo de los negocios de la familia. Allí la conoce a Doña Bárbara. Sí, pero ahí había todo un tema, porque en realidad Doña Bárbara había tenido una hija. Ajá. Había tenido una hija, era Salvajota, sí, Marisela, con, sí, Lorenzo Barquero. A Lorenzo Barquero obviamente lo despoja de todo lo que tiene. Y le pega un patadón y le pega un patadón. Sí, tal cual. Y a su hija la abandona, tal a su suerte. Entonces Santos Luzardo se los lleva con él, a Marisela y a su padre, para tratar de rescatarlo de este abismo en el que estaba cayendo. Oscuro, sí, sí. Y bueno, y ahí la relación amorosa se produce entre Marisela y ahí se pone Santos. Difícil. Y ahí se pone difícil porque la madre hasta piensa en asesinar a su propia hija. Si quiere, yo después le cuento un poquito más. Después en el último bloque cerramos con Doña Bárbara y voy a hacer una recomendación final para todos nuestros oyentes. Entonces, sin lugar a dudas, si podemos, hablamos de el libro en la literatura venezolana, Doña Bárbara podría estar. Sin lugar a dudas, sí. De todas maneras, es una literatura muy rica la de Venezuela. Realmente ha tenido un desarrollo muy, muy, muy Pero importante. Novela, Doña Bárbara. Doña Bárbara de no es casualidad que la haya tomado el cine y tantas veces la televisión para hacer personaje muy atractivo. Bien, a todos ustedes que están ahí les digo que va a venir el PIP, viene la identificación de la radio y después que se viene. Se viene el cuarto bloque, dele Luján nomás. Por querer aparearse con las alas cuarteadas y todavía con sangre, una imagen tuya conmigo fuera de